Y después con respecto a cripto, la dificultad, digamos, esto creo que es para todos los emprendedores, es algo bueno. Cuando algo es difícil, para mí es muy bueno emprender. Cuando ya es fácil y cualquiera lo puede hacer, yo recomiendo ir por otro camino. Tenés más competencia, las barreras son bajas. Entonces, en cripto, con esa volatilidad que te barría de un día a otro todo el mercado, creo que fue una ventaja. Y fíjate que en el pico nosotros teníamos 1 millón de usuarios. Y ahora tenemos casi 5. Y fue todo en bear market. Bueno, muy buenas tardes. Qué desafío volver del almuerzo y mantenerlos atentos. Bueno, pero con estos dos emprendedores lo vamos a lograr. Intentaremos. Tengo el placer de conversar durante este rato con dos emprendedores que representan de alguna manera el potencial del Río de la Plata para transformar industrias con visión global. Desde Argentina tenemos a Marcelo Chelo Cavazzoli, que es fundador de Lemon, una compañía que busca acelerar las finanzas digitales a millones de personas. Y por su parte, y oriundo de Uruguay, Maxi Casal, que lidera el unicornio Nowports, la plataforma que está digitalizando y simplificando la logística en toda Latinoamérica. Vamos a conversar con ellos, vamos a descubrir qué los inspira, cómo afrontan los desafíos y validar o no, si me ayudan, esto de si existe tal ingenio rioplatense como motor de cambio y transformación. Chelo, ¿estás? Estamos. Bueno, me gustaría que les cuentes a la audiencia qué fue lo que te inspiró y qué fue el problema que detectaste y que estás resolviendo a partir de Lemon. Dale. Se escucha bien, ¿no? Sí. Bueno, justo la semana pasada fue mi cumpleaños y me junté con unos amigos del colegio hace mucho tiempo y justo tenían unos chats del grupo de WhatsApp de hace muchos años, donde justo yo ponía, chicos, voy a comprar Bitcoin, algunos se suma, el precio era $580, de que bueno, lamentablemente no se sumó nadie, pero en esa, fíjate, lo que yo hacía era, cuando compraba Bitcoin, trataba de sumar a mis amigos, no se sumaba nadie, porque tenía dos partes. Primero de la compra, o sea, tenía que yo comprarles a ellos, y por otro lado, después le decía, se la mando a su billetera. Y era, ¿cómo lo van a custodiar? Entonces, a raíz de eso, años más tarde... ¿Pero todo esto en qué año, Chelo? Eso es desde 2016. O sea, yo intentaba sumar a mis amigos y no tenía ni cómo hacer que compren, ni tampoco dónde custodiar esos fondos. Años más tarde, en Argentina sucede un evento que es Ethereum Buenos Aires, básicamente como una gran hackathon que se dio acá. Y en ese evento me di cuenta que cripto no solamente era el futuro del dinero, sino que iba a ser una pieza muy importante de Internet. Y dije, pará, si la gente no puede ni comprar Bitcoin, ¿cómo van a usar este nuevo Internet? Y de ahí dije, voy a poner mis esfuerzos en que cualquier persona pueda acceder a cripto y utilizar cripto. Y fíjate que en Lemon hoy la gente puede recibir Bitcoin solo con simplemente usar una tarjeta, puede comprar con un clic, puede enviar, recibir, y también pueden usar DeFi, que es algo re complejo, también con un clic, usando protocolos como Aave, Morpho, Fluid, todo desde Lemon. Entonces venimos haciendo la misma misión con la que arrancamos todos estos años. Y contame un poco los números para tener como una orden de magnitud de Lemon hoy. Hoy estamos llegando a los 5 millones de usuarios en total. Estamos en Argentina y Perú muy fuertes, desembarcando en Colombia este quarter. En Perú, que fue como después del éxito en Argentina, Lemon puede expandirse a otro país. Nos fue muy bien. Hoy 1 millón de usuarios son de Perú. Y estamos a punto de pasar a Binance, que es como el gigante en el mundo. Estamos a punto de pasar en Perú. Así que, bueno, muy bien. Qué bárbaro. Bueno, felicidades. Maxi, en el caso de ustedes, Nowports también tuvo un crecimiento súper vertiginoso. Se convierte en el unicornio uruguayo hace muy rápido. En 2019 estaban en Y Combinator, hoy son una empresa
que ha transformado y digitalizado de alguna manera en una industria súper tradicional como la logística, ¿no? Para toda Latinoamérica. Contanos un poco ese proceso. Bueno, nuestra historia se vivió como a 2.5x de la velocidad normal. Empezamos la compañía y a los pocos meses entramos en Y Combinator y ahí fue el primer punto de inflexión de la historia de Nowports, porque nos dio una validez muy grande a nivel mundial y a su vez nos inyectó ese mindset más de Silicon Valley de go big or go home. O sea, realmente empezamos una empresa en muchos países casi que en simultáneo. También cerramos una ronda de inversión que fue muy grande en ese momento, que fueron 8.6 millones de dólares de seed round, que fue el primer capital que recibimos, y eso también nos dio la capacidad de poder ejecutar muy rápido. Ahí comenzamos en casi 4 países en simultáneo, todo el mundo nos trataba de locos. Fast forward después terminó siendo una ventaja competitiva que con la pandemia y con la ejecución logramos capitalizar y eso impulsó incluso más el crecimiento. Y nosotros estábamos en una industria muy aburrida, o sea, era una industria que en general no había innovación, o sea, la última gran innovación había sido la creación de los containers hace 50, 60 años. Era increíble que trabajaban de forma muy manual, o sea, los mails, las llamadas e incluso faxes. A mí me pasó que yo antes de Nowports viví en Kansas City y ahí estuve trabajando en un freight forwarder de uno de los grupos de forwarding más grandes del mundo y no podía creer que seguían existiendo y recibiendo faxes y trabajaban así. Y eso era, ¿cómo puede ser de que están disasociados entre el mundo actual en el que estamos hoy con la innovación y la capacidad que tenemos a nivel de tecnología y esos procesos? Y es una industria que, si bien es muy aburrida, porque es una realidad, es clave porque es una base muy importante para múltiples industrias. Y bueno, nuestra historia fue de cosas buenas y cosas malas, porque también es una industria muy volátil frente a las distintas situaciones que se viven en el mundo. Tuvimos la pandemia que nos ayudó a acelerar la adopción de la tecnología en la industria, porque eran equipos muy tradicionales que necesitaban una herramienta como la nuestra para empezar a trabajar. Entonces eso nos catapultó a un crecimiento incluso más rápido. Bueno, y si hablamos de industrias volátiles, algo sabes de eso, Chelo. ¿Cómo has afrontado los vaivenes de la industria cripto en los últimos años? ¿Cómo te manejas con ese espacio? Y me encanta a mí. Ya me acostumbré. Creo que al revés, creo que es una fortaleza. En Argentina tenés doble. Pues tenés cripto y tenés Argentina. Claro. Y creo que Preparado para la guerra. salís listo para comerte el mundo. Creo que al revés. Por un lado, Argentina, con la volatilidad mismo de Argentina, por ejemplo, hoy en América Latina, el promedio de usuarios cripto, o sea, personas que usan cripto todos los días, es 0,4% de la población. O sea, cada país, 0,4%. Argentina, 2,4%, o sea, 6 veces más. Entonces, por un lado, nos favoreció la volatilidad de Argentina porque había mayor adopción, más penetración de cripto. Y después, con respecto a cripto, la dificultad, esto creo que es para todos los emprendedores, es algo bueno. Cuando algo es difícil, para mí es muy bueno emprender. Cuando ya es fácil y cualquiera lo puede hacer, yo recomiendo ir por otro camino. Tenés más competencia, las barreras son bajas. Entonces, en cripto, con esa volatilidad que te barría de un día a otro todo el mercado, creo que fue una ventaja. Y fíjate que en el pico, nosotros teníamos 1 millón de usuarios. Hicimos un evento, celebramos 1 millón, ahora teníamos casi 5. Y fue todo en bear market. Qué bárbaro, bueno, qué buenísimo. Maxi, vos estuviste en Y Combinator, decía antes, esto fue en el 2019, y viviste entonces el ecosistema de emprendimiento global, te diría, estuviste muy en contacto con eso. ¿Qué aprendizajes te sirvieron para crecer desde nuestra región? A ver, creo que uno de los primeros, como mencionaba recién, es empezamos soñando en grande. Muchas veces los emprendedores de Latinoamérica y de ciertos mercados tienden a pensar una solución para un país o para un
grupo muy chiquito y entonces la solución cuando empieza a escalar capaz que no tiene esa capacidad de adaptarse y termina no logrando generar un impacto grande. Entonces, en Y Combinator el mindset es, o sea, realmente están las empresas que buscan cambiar el mundo, en las distintas industrias, obviamente a distintas escalas, pero ese creo que fue uno de los principales aprendizajes. El otro aprendizaje es, cada uno va construyendo una network muy grande y esa network es de los assets más importantes que tenés. Y en Y Combinator ibas conociendo gente que después, a lo largo del camino de Nowports incluso, nos ayudó en momentos específicos. Entonces, le dan mucho valor a la importancia de las relaciones, porque esas son las relaciones que después te van a permitir abrir puertas y acelerar ciertos procesos. Los dos han crecido abriendo el capital, o siguen creciendo. ¿Qué aprendizajes tienen para compartir con la audiencia? Muchos de ellos inversores, muchos de ellos emprendedores. Algo bueno y algo del lado B, ¿no? Del vínculo con los inversores. ¿Querés arrancar vos? Sí, dale, pues. A ver, nosotros levantamos 5 rondas de inversión. Del 2019 hasta... 2019 hasta 2022. De Pre-Seed hasta... Seed hasta Serie A. Serie C, perdón. Seed, Serie A, A+, B y C. En total 240 millones de equity. La evaluación de la compañía fue 1.1 billion, o sea, 1.100 millones. Tuve de todo tipo de inversores, chicos, medianos, grandes, con involucramiento, sin involucramiento. Creo que, a ver, una de las cosas que yo hablo mucho con los emprendedores es no toda startup es VC backable. Hay startups que la realidad es que su concepción no está preparada y no está pensada para ser backed by VC, porque backed by VC implica que tenés que tener un crecimiento y una presión muy fuerte y tenés que sentirte cómodo en eso. Claro. Entonces, creo que ahí, o sea, no sé si el lado B, pero hay empresas que no deberían buscar financiamiento y además en los últimos años ha cambiado mucho de que el capital tendía a ser un obstáculo para poder generar algo. Hoy en día la inteligencia artificial está logrando cambiar ese paradigma, entonces no es necesario. Lo bueno, o sea, creo que hay muchos investors que son capaces de challengear, de traer otro punto de vista a la mesa y de realmente hacerte tomar decisiones que después, o sea, quizás en el momento duelen o quizás en el momento no sos consciente del impacto que tiene, pero que 1, 2, 5 años después agradeces haber tomado esas decisiones. Entonces, creo que son personas que han tenido una gran experiencia y que ya han vivido distintas historias, entonces te ayudan a no cometer algunos errores. Errores vamos a cometer siempre, pero por lo menos a simplificar aquellos errores que no. Entonces, creo que, o sea, está bueno tener buenos inversores, obviamente, y ahí un aprendizaje es clave la combinación de entre un fondo y un partner. Tienen que, o sea, haber el mix perfecto de un gran partner y un fondo que entienda la empresa y el problema que está resolviendo. ¿Chelo? En nuestro caso, levantar capital era necesario para el momento en donde nos encontramos y la industria súper competitiva. Y creo que, a ver, de mi lado, Lemon había hecho otros emprendimientos, pero Lemon fue como el más grande que realmente fui a salir a levantar capital y demás. Y por ahí al principio, sobre todo era una idea por ahí muy revolucionaria. Digamos, los inversores del inicio, uno dice, bueno, siempre busca el mejor fit, es verdad, pero cuando estás arrancando, agarrás por ahí los inversores que tenés a mano. Y después, bueno, por ahí sí, hubiera buscado otros inversores. Y la verdad es que no, porque en ese momento era el capital que necesitabas. Por ahí lo que sí creo que hubiera hecho distinto era hubiera tenido en cuenta si el inversor que me estaba asociando me iba a traer un problema después, lo hubiera tenido en cuenta y no lo hubiera dejado como abandonado ese tema, sino
levantar ese capital, pero saber que eso trae aparejado alguna otra cosa que más adelante tengas que resolver. Entonces, a mí me dio muchos aprendizajes, algunos problemas, sobre todo con algunos inversores de hace mucho tiempo. Y después sí, cuando ya tenés un negocio, tenés una compañía, ya es mucho más fácil y vos elegís con qué inversores trabajar. Pero bueno, el capital para ciertas industrias yo lo veo súper necesario y sobre todo para el impacto que eso puede generar no solo en la compañía, sino en las personas. En nuestro caso, en ya casi 5 millones de personas que tal vez no hubiéramos logrado eso sin esa inversión. Y hay un desafío también en correr el negocio mientras cerramos la ronda, mientras levantamos capital, ¿Cuál fue tu experiencia ahí, Maxi? Sí, a ver, uno se tiene que dividir cuando empieza a levantar capital, tenés que manejar los intereses de los accionistas y a su vez tenés que crear y seguir ejecutando el negocio. Obviamente son procesos, al inicio no te requieren tanto tiempo, pero en la medida que ya vas institucionalizando más la compañía, ya tenés que tener una estructura, capaz que parte dentro del equipo de finanzas, un equipo que trabaja con los inversores, siempre es o el CFO o el CEO y alguna persona más. Y en nuestro caso, o sea, tuvimos que aprender a hacer como si fuéramos una empresa pública porque te armás una mini estructura para hacer toda la parte de reporting, para hacer la parte de investor relationships y a su vez, en nuestro caso, nosotros también levantamos deuda para uno de los negocios que era prestar dinero. Entonces, ir building the relationship a futuro porque también son procesos. Entonces, tiene un gran desafío o sea, lograr dividir tu atención porque vos no podés ni solo enfocarte en los stakeholders, ni solo enfocarte en el negocio, porque como dice Chelo, también te dan los recursos para poder seguir escalando, que si no, capaz que llegás al mismo lugar, pero en mucho más tiempo. Y hoy en día llegar en mucho más tiempo disminuye mucho las chances de probabilidad de que vos realmente llegues. Entonces, son esos recursos que te hacen no solo acortar el tiempo, sino aumentar tus chances de éxito. Chelo, tu experiencia, el equipo, los abogados, el CFO. Tenés que formarte como abogado, más o menos, y como CFO también, pero bueno, sí creo que tenés que tener un muy buen equipo. Por suerte he aprendido a armar buen equipo y aprender mucho de todos los que nos acompañan, de CFO, de legales, que por ahí, siendo más tecnólogo, ingeniero, es como que esos temas, por ahí los querés evitar, ¿viste? Son aburridos. Y son aburridos, pero bueno, te toca. Como founder y CEO te toca aprender de todo y ese tema sobre todo. Chicos, y si hoy recibieran un nuevo cheque ilimitado o un gran cheque, ¿en qué áreas o en qué nuevo vertical invertirían? Creo que está claro, es AI. O sea, para mí soy relativamente chico y quizás en Internet o en los 2000 no fui partícipe de crear compañías. Para mí hoy en día estamos viviendo la revolución más grande que por lo menos a mí me ha tocado vivir. Y entonces creo que AI está cambiando el paradigma totalmente. O sea, muchas cosas que quizás ni siquiera considerábamos que podíamos hacer de una forma distinta, AI nos está empezando a demostrar. Estamos recién empezando y la tecnología todavía está bastante verde, o sea, le falta mucho tiempo, pero creo que sin duda es en AI. Chelo. Yo creo que el cripto está llegando a un punto donde permite a cualquier emprendedor crear algo para el mundo de una forma global, así que sin dudas en expansión, en crear productos globales que puedan ayudar a personas en todo el mundo. Chicos, planteaba al inicio y ya para cerrar, que nos corre el tiempo, esto del ingenio rioplatense, ¿no? ¿Hay algo ahí que nos define, que nos caracteriza, que nos diferencia, Maxi? Sí, o sea, en mi caso he vivido en Uruguay, Estados Unidos, México y distintos lugares y siempre me ha sorprendido de que en muchas compañías los CEOs o las personas más importantes tienden a ser argentinos. Ahora ya me acostumbré de que siempre me junto con argentinos en todos lados y creo que en realidad está dado por varias cosas. Tanto Uruguay, Argentina muchísimo más que Uruguay,
pero adaptado a vivir a crisis, y la resiliencia es parte de nuestro ADN, y creo que combinamos esa resiliencia con la frugalidad de hacer más con mucho menos, y a su vez esa picardía que permite animarse y tomar decisiones que capaz que en otras culturas se tiende a ser más correcto, más políticamente correcto y ordenado y disciplinado, y creo que en el Río de la Plata vamos para adelante sin medir tanto capaz que las consecuencias, sabiendo que arriesgamos mucho, pero que también tenemos mucho para ganar. Sumado a la parte del talento, también tenés founders que logran soluciones en problemas imposibles y a veces tenés que navegarlo. Un cortito ejemplo, cuando arranqué Lemon no había ningún banco que nos abra cuenta, entonces teníamos que decir que tokenizábamos, 3 meses nos cerraban la cuenta, cambiábamos de cuenta de banco. ¿Querías comprar Bitcoin? Y ningún exchange nos daba bola, yo te vendía mis propios Bitcoins. Entonces, esa resiliencia y esa forma de encontrar soluciones, eso creo que nos distingue en todo el mundo. Bueno, muchas gracias chicos, muchas gracias a la audiencia por escucharnos. Y bueno, cada uno desde su lugar están construyendo la región que queremos, las empresas que trascienden, que transforman a la región entera, que transforman industrias y que generan valor. Y el desafío, o mejor dicho, la invitación a todos ustedes, los que invierten acá en la sala, es que sigan apostando por el talento rioplatense, en este caso, porque tienen con qué y para qué. Así, de esta manera, podemos consolidarnos como el polo de innovación que transforma la región. Así que muchísimas gracias, chicos. Gracias a todos por escucharnos.